A ver, yo señalaría, no solamente hablaría de separatismos, hablaría de lo que sería populismos o también hablaría de lo que sería nacionalismo. Separatismo serían lo más radical, pero las tres posiciones tienen esa contraposición de la ultraizquierda y la extrema derecha. Pero también, como hemos visto en las últimas elecciones europeas, han salido otras opciones, como pueden ser los verdes en la Unión Europea, y en este sentido Alemania sobre todo. En España no estamos tan integrados en la corriente verde, pero sí que existe, por ejemplo, una corriente muy española que también está en otros países de menor medida, que son los animalistas, por ejemplo, el fenómeno PACMA. Por lo tanto, ante las políticas tradicionales, que no solamente serían los conservadores o los progresistas, con las dos alas, digamos, la extrema izquierda y ultraderecha, esas posiciones separatistas, nacionalistas, populistas, también tienen contra los partidos tradicionales otras vías que en España no se han desarrollado, por ejemplo, el Partido Verde. Se os olvidado de Trump. O sea, yo creo que aquí hay tres de los grandes. Es decir, los tres serían los que están apoyando serían los enemigos externos de lo que sería la integración europea. Y luego habría los enemigos internos. Los enemigos internos, por supuesto, son aquellos que quieren que no surta la construcción del Parlamento Europeo, la construcción de Europa no salga adelante, por lo tanto serían esos partidos más bien nacionalistas que están en el este, como Polonia o Rumanía, Hungría, que tienen una base muy vinculada a lo que sería la inmigración, como un elemento desintegrador de la Unión Europea, y tenemos los separatismos, por ejemplo, muy dado en lo que sería en España el sentido catalán, ¿no? Pero aún así, en las tres potencias importantes, que es Unión Soviética, hoy actualmente Rusia, China y Trump, hay otros que tampoco querrían, serían también enemigos de esa Unión Europea, que serían, por ejemplo, Turquía o Irán, o otras potencias medianas. Hay una singularidad en el sentido de que yo no creo que tanto sea una posición norteamericana o de Rusia frente a lo que sería la Unión Europea. Más bien yo creo que es una posición muy clara de Putin. Putin tiene aspiraciones zaristas, de imperio zarista, que es una gran potencia militar y es una gran potencia de política exterior. Pero no olvidemos que la Unión de Rusia no tiene un PIB más grande que Italia. Por lo tanto, no tiene mucho poder económico, lo que sí tiene esas aspiraciones de ir en contra de lo que sería la Unión Europea. Pero también Trump ha dicho claramente que está en contra de la Unión Europea y por supuesto, por ejemplo, ha manifestado que está en contra y se considera que es un agravio la venta de coches en Estados Unidos, y los chinos también. Es decir, una Unión Europea fuerte, una construcción fuerte, va a significar posiciones contrarias de los actores internacionales. En otros momentos eso no sucedía antes que llegara Putin, no sucedía con otros presidentes norteamericanos como si fuera Obama o Clinton. Es una posición muy clara de personas populistas en ese caso también, como sería Putin o como sería Trump, y la posición china es una posición que se está formando. China muy posiblemente será la que sustituya en los próximos años como gran potencia mundial. Ya lo está siendo potencia económica. Su desarrollo y su implantación en África, América Latina y también en Europa, poco a poco, está llevando a que va a haber una aceleración en los últimos años de este siglo XXI, donde China va a ser importante. Siempre ha habido campañas de desinformación y campañas de rumores totalmente intencionados. ¿Qué sucede? Que se ha agrandado. Estamos en la era digital y la era digital ha desarrollado dos áreas que son Internet y sobre todo redes sociales. En ese sentido es difícil combatirlo, pero yo siempre digo que el mayor antídoto de las noticias falsas sería la educación. La educación es el mayor antídoto y sobre todo yo creo que hay tres vías para desbaratar las fake news, que sería, uno, la penalización. Se tiene que perseguir una vez que se demuestran aquellas informaciones que son tendenciosas, manipuladoras y que crean manipulación a la opinión pública. Segundo, la verificación. Tienen que haber portales, tienen que haber, digamos, instrumentos que verifiquen
la verdad o la falsedad de las informaciones. Y, por supuesto, la educación, como he dicho al principio. La educación se tiene que trasladar, nos tienen que educar, se tiene que trasladar a las aulas, ya sea en primaria o en secundaria, nos tienen que enseñar a cómo evaluar y cómo encontrar aquellas informaciones que no sean ciertas o falsas. Va a llevar tiempo, pero digamos es fácil de contrarrestar, si existe intención. A través de los separatismos por un lado y a través de los populismos basado en la falta de soberanía, llámese la soberanía que ha perdido los países europeos, ya sea por fronteras comunes, se han eliminado las fronteras interiores, aunque mucha gente no piensa que las fronteras ahora son exteriores, y la moneda. Yo creo que son las dos grandes pérdidas de soberanía que ha tenido Europa. La política común agraria, la política común europea, pero no se ha desarrollado. Todavía faltaría una tercera política, que es la política exterior, que no se desarrolla y que efectivamente habría que eliminar algunas normas, por ejemplo la unanimidad en las posiciones. La posición de Estados Unidos, de Putin en este caso, Rusia o China, efectivamente son complementarias a la desintegración interior, ya sea por los populismos, los separatismos o el Brexit mismo, es decir, los euroescépticos. Hay que fijarse que en 1979 el 1% de los diputados o parlamentarios que había en el Parlamento Europeo eran euroescépticos. Hasta ahora, hasta las últimas elecciones que se han desarrollado en el Parlamento Europeo, es el 14%. Y muy posiblemente después de las elecciones del domingo pasado pueda llegar al 22-23%. Ahí tenemos, saben ustedes, que por la ley de votos dentro del Parlamento Europeo es importante el 1/3. Mientras no se llegue a 1/3, estamos todavía salvados de posiciones desintegradoras internamente. Pero no me preocupa tanto la desintegración exterior, los enemigos exteriores de Putin, Trump, China, sino la suma de ambos, los enemigos internos y los enemigos externos. Y el Brexit es uno. Se ha creado un camino que será difícil porque otros países pueden desarrollar ese mismo camino y buscan pretextos como puede ser la migración, eso está muy claro en los países del oeste hacia el este, el tema de la transmisión de una política monetaria o fiscal común con pérdida de soberanía interior o una pérdida mayor de soberanía después de haber perdido las fronteras o haber perdido la moneda única. No, yo soy poco conspiratorio, es decir, yo no creo que se organicen y exista unos señores que se sientan en una mesa en Moscú, en Washington o en Pekín o en Suiza y que se reúnan para conspirar. Lo que sí es cierto que hay posiciones y temas que manipulan más a la sociedad o que son más sensibles para la opinión pública y para la población. Digamos, la migración, Europa ha sido un país de migraciones. Hemos emigrado, han habido países como España, como Irlanda, como Italia, que han emigrado hacia América Latina y hacia Estados Unidos, y las migraciones que ha habido de países del este. Ahora, ¿qué sucede? Que la nueva inmigración es de migración de un colectivo con una identidad cultural, religiosa, étnica diferente, y por lo tanto existe un rechazo, porque países del este, como pueden ser Polonia, Hungría, Rumanía o Grecia en ese caso, pues han cerrado sus fronteras. También la nueva Italia de Salvini, es decir, ha cerrado sus puertos y lo que sucede es que esa política migratoria no es común, no existe una actitud general por parte de todos los países europeos, y cuando Italia cierra sus puertos, lo único que se hace es que las mafias migratorias se trasladen vía Marruecos, y aunque hay una gran ayuda de Marruecos para controlar la salida de pateras ilegales, no es así tan claro en el caso de Libia. Por lo tanto, efectivamente, esa falta de soberanía, básicamente en lo que sería política de exterior vinculada a la política de defensa, esa falta de soberanía en unas fronteras internas y en el acuerdo de Schengen, esa falta de soberanía que prima todavía después de la crisis del euro del 2008, lleva a esas tres posiciones que son las sintomáticas, que son migración, como habéis dicho muy bien, lo que sería
impuestos a Bruselas, que yo llamo política de solidaridad y política económica, que vamos a ver que ha sido uno de los motivos grandes por parte, es una de las grandes bazas y argumentos del Brexit en Gran Bretaña. ¿Por qué tenemos que colaborar en lo que sería el traspaso de fondos a la Unión Europea? Y la tercera sería ese caso de la soberanía. De que la construcción de la Unión Europea ha sido larga, ya llevamos 70 años desde el Tratado de Roma, y luego ha habido el Tratado de Utrecht, es decir, ha habido distintos tratados hasta llegar a la actualidad. Estamos en un momento difícil donde hay más gente que cuestiona, no solamente de forma radical, sino también de forma que tenemos que hacer un giro a la nueva política europea, a la nueva europea. Entonces, tiene que haber una mayor sensibilidad, digamos, de pérdida. No haber una pérdida interior de los países. Ya no existe solamente la posición franco-alemana. No se puede basar solamente en esos dos países que sean los que arrastren y los que tiren del interés común europeo. Otros países secundarios, llámese Italia, llámese España o llámese Polonia, pues son países de mucha masa de población, tienen que desarrollar acciones, digamos, para reformar esa Unión Europea y que antes de que se pueda romper incluso pueda ser positiva que haya una Europa de 2 o 3 vías. Y habrá unos países que irán a unas velocidades y otros países que no pueden ir a las mismas velocidades. Si se quiere seguir manteniendo una única Unión Europea a una misma velocidad, chirría, porque no todos los países pueden mantener una misma posición en muchos casos.